Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy quiero entrar en un tema en el que llevaba mucho tiempo queriendo entrar, que es desmitificar tonterías y estupideces sobre el sonido. Algo que veo viniendo a ocurrir desde hace bastantes años es que, especialmente en la gente que pasamos mucho tiempo en el estudio, no es mi caso, ¿vale? Pero digo pasamos como técnicos de sonido, ¿vale? La gente que pasa mucho tiempo en el estudio, depende de cómo sea su personalidad y su forma de ser, acaba adquiriendo una serie de mitos absurdos que creen a ciegas, sin contrastar absolutamente nada. Hoy vengo a verificar, a contrastar uno de esos mitos, una de esas leyendas. Entonces, el mito en cuestión es que el mismo micrófono, a diferentes ajustes de ganancia de un preamplificador, cambia su respuesta de frecuencia. Esto, a priori, habrá algunos que diréis, sí, claro, pero no me lo sabréis justificar porque no tenéis los conocimientos de electrónica como para justificármelo. Por otro lado, otros diréis, no sé, no tiene mucha lógica. Entonces, vamos a hacer mediciones. Vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Bueno, pues vamos a utilizar estos tres micrófonos. Un Audix TM1 calibrado, un Shure SM58 y un Aston Origin. ¿Por qué voy a utilizar estos tres micros? Bueno, pues el primero, evidentemente, porque es un micro de medición calibrado, el cual nos debería valer para contrastar si este micrófono, a diferentes ajustes de ganancia, cambia su respuesta de frecuencia. Lo cual, si fuera así, si lo pensáis, sería un problema muy grande, porque ya no nos podríamos fiar de las mediciones que hagamos con él, ya que al cambiar la ganancia en diferentes momentos o ajustes o mediciones que vayamos a hacer, lo que debería ser una respuesta plana por su parte ya no lo sería. Por un lado vamos a utilizar el Audix TM1 Plus. Por otro lado vamos a utilizar el Shure SM58. ¿Por qué el Shure SM58? Pues muy sencillo, porque es uno de los micrófonos más utilizados en la industria. Al ser un micrófono dinámico, ya estamos utilizando un tipo de micrófono distinto al que tenemos con el Audix TM1. Y por otro lado, un Aston Origin. ¿Por qué un Aston Origin? Porque es un micrófono de gran diafragma, de condensador, por tanto ya nos da también una diferencia con respecto al Audix TM1, que efectivamente también es de condensador, pero es un micrófono de pequeño diafragma y por tanto alguno podría argumentar que por esas pequeñas diferencias sí podría haber esas variaciones. No lo voy a hacer con más micrófonos porque tampoco quiero sacar todo el pequeño arsenal de micrófonos que tengo para hacer esta prueba, y creo que con estos tres, si encontramos el mismo patrón, pues deberíamos poder decir, vale, pues esto es verdad o esto es mentira. ¿Cómo va a ser la metodología? Bueno, pues yo con un altavoz voy a alinear el micrófono para medirlo y voy a emitir una señal. Inicialmente esta señal la voy a emitir a un nivel bajito. Después repetiré la medición con el mismo altavoz y el mismo micrófono, pero la señal estará amplificada. ¿Con qué finalidad? Verificar aquí si con la misma ganancia hay un diferente comportamiento a diferentes presiones sonoras. Esto es lo primero. Lo segundo que haremos es, con el mismo altavoz y el mismo micrófono, enviaremos una señal a un nivel y un ajuste de ganancia específico para el micrófono. Después repetiremos la medición con el mismo altavoz, el mismo micrófono, el mismo nivel de señal, pero un ajuste distinto de ganancia para el micrófono. A ser posible, un ajuste de ganancia superior a 10 decibelios, ¿de acuerdo? Ahora que ya hemos visto cuál es la metodología, vamos a ver los resultados. El primer resultado, como hemos dicho, el primer caso es con el TM1 y son distintos SPLs, distintas presiones sonoras lo que hemos medido. Vamos a coger estas dos mediciones y vamos a venirnos a acciones de medición. Voy a dejar esto apartado para que podamos ver un poco mejor todo. Vamos a seleccionar el de menos 27 y vamos a subirlo. Vamos a empezar por 10 decibelios y ahora vamos subiendo hasta que lo alineemos más o menos. Como podéis comprobar, la respuesta de frecuencia es la misma. Las pequeñas variaciones que pueda haber pueden deberse perfectamente a ligerísimos factores acústicos, pero estamos hablando de diferencias ínfimas, ¿vale? Estamos hablando de, por ejemplo, aquí mismo, por ejemplo, tenemos menos 74,4 y aquí 73,9. Y así sucesivamente. Estamos hablando de variaciones absurdas, de aquí, por ejemplo, de 0,2. Aquí estamos hablando de una variación de 0,5, ¿vale? Estamos hablando de, no es un cambio en la respuesta de frecuencia que se pueda dar por una cuestión en electrónica, sino que son las pequeñas variaciones que puedes tener simplemente por el momento en el que has hecho la medición, los factores acústicos de ese momento y una serie de factores sobre los que no tenemos control. Pero desde luego no se trata de una cuestión electrónica. Vamos a ver ahora la misma medición con el SM58. Nuevamente venimos aquí y le decimos que a la medición que hemos hecho a menos 27 vamos a darle 15 decibelios y vamos a subir hasta que alineemos.
y nos encontramos más de lo mismo, ¿vale? Este pico de aquí evidentísimamente no se va a deber a un cambio en la presión sonora, también es un pico circunstancial por una cuestión acústica puntual. Fin de la historia. De hecho, incluso si mal no recuerdo, al hacer esta medición he cometido un pequeño fallo que ha sido tener el pie sobre el pie de micro. Pero como veis, el resto de la medición se solapa prácticamente en su totalidad. Por tanto, podemos determinar que a diferentes presiones sonoras no cambia la respuesta de frecuencia del micrófono. Y si cambiara, desde luego no iba a cambiar única y exclusivamente en 150 Hz. Así que podemos descartar que tanto en el TM1 como en el SM58 a diferentes presiones no cambia la respuesta de frecuencia. Vamos a ver ahora con el Aston Origin. Volvemos a añadir otros 15 decibelios y alineamos. Y vemos exactamente el mismo comportamiento, ¿de acuerdo? Ligerísimas variaciones que no tienen nada que ver con un cambio en la respuesta de frecuencia a nivel electrónico de nuestro micrófono por cambios en la presión sonora. Ahora vamos a ver las diferencias con diferentes ajustes de preamplificador. Vamos a empezar con el Aston Origin porque como era ya el último que tenía puesto, pues empecé haciendo la medición con el que ya tenía colocado. Entonces vamos a venir a esta medición. En este caso, midiendo un tono senoidal, el micrófono me marcaba menos 38,7 decibelios y la otra medición me marcaba menos 26. Por tanto, voy a empezar a subir esto unos 10 decibelios y ahora seguimos alineando. Bueno, y podemos ver que hay unos 13,6 decibelios de diferencia y la respuesta de frecuencia es exactamente igual. Y los que sabéis más de esto, sabéis que 13,6 decibelios de diferencia es muchísima diferencia en ganancia. Y aún así, como veis, la respuesta de frecuencia se mantiene exactamente igual. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con el SM58. Vamos a ver el SM58, el que nos marcaba menos 49, vamos a darle 10 decibelios y vamos a alinearlo. Y vemos exactamente lo mismo, hemos dado 12,9 decibelios de ganancia, de diferencia, y aún así vemos que la respuesta de frecuencia se solapa práctica y absolutamente. ¿Qué quiero decir con esto? No he hecho la última prueba con el TM1 porque me ha parecido que ya quedaba más que demostrado, y más aún si estamos hablando de dos micrófonos que no son de medición, su resultado es este, pues creo que es más que evidente que con un micrófono de medición el resultado sería exactamente el mismo. Mi conclusión con todo esto, que efectivamente la respuesta de frecuencia de un micrófono no cambia en diferentes ajustes de ganancia de un preamplificador. Por lo menos no de un preamplificador lo suficientemente decente. Yo tampoco he utilizado un preamplificador brutal. Yo he utilizado el preamplificador de mi Motu M2. Ya está. Es un preamplificador normal, tirando a decente, que está muy bien. Pero ya está, o sea, este es el resultado. Yo os animo a que en todo caso hagáis estas mismas pruebas con vuestros micrófonos y vuestros previos para confirmar si efectivamente vuestro previo no altera la respuesta de frecuencia de micrófono, que es muy probable que no. Porque como os digo, no tendría ningún sentido y de hecho sería un problema. Así que como última conclusión, por favor, no os creáis a ciegas las cosas que dice la gente solamente porque aparentemente tengan más experiencia o más conocimientos que vosotros. Cualquier cosa que oigáis que os resulte rara o que simplemente digáis, ah sí, esto es así, qué curioso, por favor, probadlo. Contrastadlo. No es tan complicado y no lleva tanto tiempo. Y el creer a pies juntillas todas estas cosas solo perpetúan mitos absurdos que nos llevan a tomar decisiones que a la larga nos acaban perjudicando porque no estamos solucionando ningún problema. Ahora bien, habrá quien diga, pues yo noto una diferencia en el sonido cuando cambio la ganancia. Sí, puedes notar una diferencia en el sonido, pero eso no es una cuestión electrónica. Es una cuestión de cómo funciona nuestro oído. Y los que conocéis las curvas de Fletcher y Munson sabréis a qué me estoy refiriendo. Que en resumidas cuentas lo que establecen es que nuestro oído a diferentes presiones sonoras escuchan las frecuencias de forma distinta. Es decir, que nuestro oído no es como estos micrófonos que acabamos de analizar, que a diferentes presiones sonoras escuchan todo igual. Nuestros oídos a diferentes presiones sonoras escuchamos con menor intensidad algunas frecuencias y con mayor intensidad otras frecuencias. Por tanto, no cambia la respuesta de frecuencia del micrófono, cambia nuestra percepción del sonido, pero el micrófono se está comportando exactamente igual. Así que nada más por hoy, espero que os haya resultado informativo y que por favor, de ahora en adelante, siempre que oigáis cualquier tipo de mito similar, lo contrastéis antes de aplicarlo ciegamente. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.